Saludos cordiales, queridos amigos, y bienvenidos a este programa en el que tenemos un invitado especial, un pionero con visión. Yo creo que así lo podemos calificar. Se trata del legado del fundador del grupo DIFARE. Nos referimos a Carlos Cueva González. Él es presidente del directorio del grupo DIFARE, es egresado de Contaduría Pública, CPA, estudió programación y análisis de sistemas, asistió a cursos en el INCAE sobre estrategias corporativas y el desarrollo de ventajas distintivas en la Universidad de Chile, realizó estudios sobre franquicias y la mejor forma de defender mercados amenazados. Así es que bienvenido, Carlos, a este programa. Estamos muy contentos de tenerle aquí. Muchas gracias, Rosalía. Es un honor para mí estar aquí. Queremos empezar por el comienzo, porque hay tiempo para ello. De ese chico que en Zarumba desarrolló sus primeros pinitos y luego se trasladó a Guayaquil, que perdió muy pronto a su madre, a lo que tenemos ahora, ¿cómo describiría usted esos inicios que de alguna forma forjaron su espíritu? Bueno, creo que Zarumba fue una historia bonita. Estudié toda la primaria ahí. Estuve en un colegio salesiano y después en un colegio municipal. Creo que fue una muy buena historia. Mi padre era un contador también. Allí nació un poco el interés por los números. Sí, pero le encantaban los negocios. Cualquier cosa ponía. Ponía un bazar, puso alguna vez un comedor, llevaba equipos de fútbol. Billares. Billares, soda bar. Fue una historia Aprendieron simpática. A hacer helados. Helado pingüino, ¿verdad? Pingüino, digo, ¿cómo es? Helado empastado. Empastados, claro. Era una novela eso, era un secreto. Sí. Pero es lógica, sencillamente como los helados de Salcedo. ¿Sí? Es una paila, bueno, aquí es un cilindro en el cual tú pones el hielo a los lados y obviamente se congela y se hace el helado, es fácil. Sí. Todo parece fácil, ¿no? Parece cuando se fácil. sabe. Sí, pero bonito, sí. Ellos se encerraban cuando iban a hacer los helados. Era un secreto. Era un secreto, sí. Luego, pues, la ida hacia Guayaquil, que fue a primer año de colegio, tenía 12 años. ¿Su mamá estaba enferma ya? Ella estaba enferma unos 2 años, estuvo en Guayaquil primero con mi papá, él viajaba permanente, pero mi mamá estaba en Solca, estuvo en el Bernaza, la operaron algunas veces, entonces estaba mal realmente. Y lamentablemente ¿Y usted es falleció. El primero? El quinto. El quinto de 6 hijos. 6. De 6. El quinto de 6. Y ese Benjamín que andaba por allí haciendo cosas, ¿sintió que era una parte de su responsabilidad preocuparse de sus hermanos también, a pesar de que no era el mayor? Realmente sí. Mis hermanos mayores, pues, cuando falleció mi mamá, ellos se fueron con sus compromisos. Ya estaban con sus parejas. Estaban casi listos y se fueron. Y nos quedamos los 4 menores. Solos. A vivir solos sí, en Guayaquil. Sí. Vivíamos en un departamentito, nunca nos faltó comida, nunca nos faltó nada, pero no había demás tampoco. Había un barrio complicado, pero uno se adapta. Creo que somos resilientes todos. Y obviamente juegas pelota en la calle, en el indoor que se juega en Guayaquil principalmente, con arcos de piedra, pues tiene que patear rodado. Sí. Y los amigos son la gente que vive en el barrio. Sí, claro. Sí. Usted era un chico un poco difícil, a veces escapaba de clase. No tanto, no. Poco me escapaba de clase. Más bien faltaba clase cuando no nos dejaban entrar, porque obviamente no habías pagado la pensión. Sí. Pero son parte del oficio. Claro, de los gajes del oficio, sí. Mi padre me puso en la escuela electrónica. Yo estaba en principio en el día, estudiaba contabilidad, para el bachillerato. Y al pasar a tercero me cambió a la nocturna. Y ese fue un año muy loco. Claro, pero tenía todo el día. Todo el día libre. Y ya en el año siguiente, pues él me matriculó en la mañana también a que estudie electrónica. Entonces estudiaba electrónica con viejos, yo decía, porque eran los viejos los que estudian de la noche. En la mañana era una escuela electrónica bastante novedosa. Enseñaba electricidad y también podríamos decir ahora arreglo de televisores y cosas por ahí que iba entrando un poquito el tema. ¿Y eso, Carlos, le llevó a usted a interesarse por la tecnología, por la ciencia? Es decir, sí. Nada es así, casual, ¿no es cierto? Nada es casual. Yeah. Y después, como decía por ahí algún gran autor,
los hilos de la vida son los que lo llevan a uno. Él decía que cuando estaba en la universidad estudió taquigrafía y mecanografía como materia extra. ¿Ya? Como lo Horrible. que estudiamos nosotros en el colegio. Sí, yo odiaba horrible. taquigrafía. Mecanografía me gustaba, por la taquigrafía para nada. Sí. Pero bueno, el tipo, y es Steve Jobs. ¿Sí? Y él básicamente después cuando hicieron el alfabeto en el computador con todos los guarismos esos, todo, ¿no? Claro. ¿Le sirvió? Claro. Y él decía, son los hilos. Increíble. Los llevó a esa época y obviamente se relacionó con lo que vio posiblemente y lo hizo. Los hilos fáciles. De lo que yo he leído en su libro, porque me lo he leído, veo que usted es un buen lector también, ¿no? Algo leo. Pero más me gusta comercio, es decir, empresarial. Sí, pero lee también libros que tienen que ver con empresas, ¿no es cierto? Empresariales. Porque veo algunas citas en el libro de autores que a usted le interesan, ¿no? Sí, es verdad. ¿Y cuándo usted decide escribir el libro? Bueno, fue hace unos tal vez 10 meses, menos de un año. Recién cumplíamos 40 años como empresa, lo cual era importante. Y pues conversando con amigos y Silvia y me recomendaron y bueno, me animé. Y usted dijo, hay que escribir la historia, ¿no? Sí, eran 40 años de historia, de anécdotas, de experiencias que se han vivido y creo que era un bonito legado para la familia, para los amigos. Una de las cosas que a mí me gustaba de su libro es primero su gran amor por la familia, pero también usted menciona a muchos colaboradores, jefes, amigos, ¿no? De los que de cada uno ha ido aprendiendo algo, tomando un pedacito. Sí. Y su esposa juega un papel fundamental, es su primera socia, diríamos así, ¿no? Sí. Y su hermana, ¿no? Sí, bueno, mi socia Galicia, básicamente ella atendió la farmacia los primeros 5 años sola casi. Yo tenía, decimos en Guayaquil, cachuelos, es decir, un trabajo extra. Por aquí, por allá, para completarse, ¿no? Para completar el sueldo, porque siempre faltaba. Claro, pero Galicia era la encargada de estar todo el día en la farmacia. Ella vendía todos los días y atendía. Esta farmacia que tiene un nombre especial también, ¿no? Mi mamá. ¿Su mamá? Sí, claro. A veces cuando decimos la Marina en Guayaquil, porque la gente le pone y antepone, va a la farmacia Marina. La gente cree que es de la Marina, pues, ¿no? Claro, sí. Pero es de la mamá. Era el nombre de su mamá. Sí. Nosotros volvimos a comprar ese local. Para tenerlo, porque era parte de la historia de la familia, ¿no? ¿Por qué se inclinó por la farmacia y no por otro rumbo de negocio? Porque usted manejaba contabilidades de diferentes tipos, ¿no? Habla de los Conans, habla de Chalela, habla de diferentes. O sea, que usted pudo haberse ido por cualquier rama, ¿no es cierto? Es verdad, sí. En realidad la farmacia fue un poquito por lo que yo trabajé en Ecuaquímica, o para Ecuaquímica, en una compañía contable, donde Ecuaquímica tenía líneas farmacéuticas suizas, tenía Ciba-Geigy, tenía Bander, tenía Sandoz, grandes compañías. Grandes laboratorios, sí, ¿no? Que en su tiempo se van abriendo y obviamente se independizan. Pero en esos años ellos tenían esos 3 bloques y como en un momento dado en mi puesto se rotaba, estuve en el área personal, entonces ahí uno es amigo de todo el mundo. Entonces los afilié a toditos al club. Sí. Y obviamente la gente de los laboratorios se portaba muy bien porque eran personas individuales como secciones de la compañía, independientes. Mis hermanas entraron a trabajar ahí, había una buena relación y se conoce un poco más el tema. Y entonces ahí es cuando decide irse por la parte farmacéutica. Sí. Pero usted, si bien abre la farmacia Marina, sin embargo, ve que el negocio está en otro lado, no en la venta al retail, al menos al comienzo. Así es. Porque después ha vuelto... Sí. Uno no es de mercadeo en primer lugar. ¿Sí? Por eso es que justamente la pusimos en el barrio. Ya, cuando uno no es un profesional prácticamente en una carrera, pues yo debería ponerme en un sitio apropiado, en una esquina, en una avenida, en un sitio donde haya movimiento, ¿no? Teóricamente. Nos pusimos a la vuelta de la casa, que sí había movimiento porque un bus viraba por ese lado. La gente se bajaba. La gente se bajaba a cambiar bus. Entonces eso ayudó mucho a que justamente pueda funcionar. Creo que fue una linda experiencia en la farmacia. Durante un año no cerramos nunca, todos los días abiertos. Y mi esposa fue clave ahí, sí.
Ahora, luego usted ya veía que tal vez con eso no había gran posibilidad de crecimiento con el estilo de negocio que ustedes habían desarrollado en ese momento. La farmacia era muy limitada y adicionalmente tenía mucha gente. Estaban mis 2 cuñados, mi hermano. O sea, tenía que dar de comer a un montón esa farmacia. Pagaba costo. Nada más. Sí. No hay plata para más. Claro. Sí, obviamente era como ayudándolos también a ellos. Funcionó, gracias a Dios funcionó. Y luego cuando se hizo la distribuidora, que también le pusimos muchas cosas nuevas. En esos tiempos había un grande, por ejemplo, que era Richard Ocuster, gigante. Claro, claro. Había otra que era Calox ecuatoriana. Que eran distribuidores. Eran grandes distribuidores. Y tenían el monopolio prácticamente. Sí, sí. Usted relata en su libro que hay una especie, no digamos de lucha, pero hay que saber cómo torear a los laboratorios, sí, ¿no? Que no le querían fiar, claro, que no le querían sí, dar en consignación. Entonces eso hace que usted tenga que buscarse el camino. Y yo le preguntaría, para ir cerrando este primer segmento, porque vamos a continuar hablando, ¿cuál fue el diferencial suyo? ¿Por qué cree usted que tuvo éxito en medio de todos esos tiburones grandes? El pez chico en ese momento, ahora ya no es chico. Creo que había cierta estabilidad en principio, ¿ya? Usted recuerda que muchos años el dólar estuvo a 30 sucres. Antes era 25, claro, pasó a 30 un buen tiempo. Me acuerdo de 23, 27 en los... 25 era. 25, sí, ¿no? Luego sí, pasó a 30. Yeah. Pero el mercado libre así, era 30, claro, podríamos claro, decir. Sí. Y eso permitió en esos 4 primeros años consolidarnos un poquito, pero después se vino toda una época inflacionaria. Brutal. En la cual, brutal realmente, en los últimos 20 años fue terrible. Pero creo que un poco esa estabilidad, un poco había todo un camino gigantesco por caminar. Era muy grande el mercado. Pero usted daba una calidad de servicio. Había que romper el servicio y era fácil. Porque y allí obviamente, esa inmediatez, sí, eso me parece que podría haber sido tal vez el diferencial con relación a los grandes, ¿no? Que los grandes demoraban días. Y eso es ahora igualito. También. Ahora es rápido, le entregan el domicilio, que la moto, que los pedidos ya ir enseguida, ¿sí? Entonces, la gente se siente bien atendida, ¿no? Sí, ha vuelto eso. Sí, la gente es más exigente también, pero en un momento dado nosotros pusimos mucha velocidad al proceso y también incorporamos procesos nuevos, es decir, por ejemplo, qué sé yo, la aprobación de pedidos, que el vendedor tenía que digitarlos, tomar el pedido a pluma, luego dictarlo a una persona de un radio para que llegue más rápido, el otro digitarlo igual, recién iba a crédito, después de crédito, claro. Entonces era un proceso. Larguísimo, claro. Larguísimo. Y obviamente, finalmente cuando decidimos volverlo a cambiar fue darle mejor un computador al cliente. Ya, ¿sí? A la farmacia. Muy bien, ahí está el secreto. Sí. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con Carlos para continuar hablando sobre cómo conseguir éxito en los negocios y cómo hacerlo con ética, que son temas muy importantes. Ya regresamos.